Bueno, buenos días. En este ciclo de charlas que estamos teniendo, tengo el placer enorme de estar con un amigo, con Nicolás Diana, que es docente en la Universidad de La Matanza, de la UBA y de José C. Paz. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de autonomía y autarquía. Bueno, gracias Nico por participar de estos encuentros. Y bueno, siempre es difícil en los cursos de derecho y derecho administrativo, o incluso en constitucional, que también se trata, el tema de definir un poco dos conceptos que tienen alguna ligazón y tienen diferencias, como la autonomía y la autarquía. ¿Qué podrías decirnos vos qué es, dónde empieza uno, dónde termina el otro? ¿Cómo lo tratarías de empezar a definir? Bueno, Martín, antes que nada, buenos días o buenas tardes, según el momento en el cual O buenas noches. las y los estudiantes, o buenas noches, no sabemos, según el momento en el cual las y los estudiantes tengan acceso a este video. Para mí es un gran placer compartir este espacio con vos, Martín. Hemos compartido muchos años de docencia juntos Cierto. y para mí en lo que se puede aportar y discutir temas tan trascendentes como autonomía y autarquía en el marco de una formación vinculada siempre al derecho administrativo, siempre es interesante. Entonces, yendo un poquito a tu pregunta y siendo bastante genéricos, me parece que inicialmente uno puede tener presente que tanto autarquía como autonomía se vinculan necesariamente con dos cuestiones básicas que tienen que ver una con el derecho y la otra el poder político. Y las funciones también que muchas veces uno puede atribuir al derecho. Ahí Maurice Duverger, hace muchos años atrás, en una obra de la década del 70, señalaba que las funciones del derecho básicamente son tres, que se vinculan a la organización del poder, a la legitimación del poder y finalmente las garantías frente a los abusos del poder, ¿no? Entonces esa vinculación entre el poder político y el derecho me parece también la vamos a ver intrínsecamente planteadas en los conceptos sobre el alcance de la autarquía y la autonomía. Entonces, como previo también uno tiene que partir de una idea, un concepto que muchas veces no se da en grado o se pasa desapercibido, que es la teoría del órgano y el concepto de órgano como manifestación de la voluntad de las entidades estatales, ¿no? El concepto de órgano, la teoría del órgano, que no es propia o exclusiva del derecho administrativo, sino que nace en el derecho comercial, sobre todo en el derecho societario, tiene que ver con la necesidad que requiere el Estado, cualquier entidad pública o privada, de imputar eh, a la entidad que se trate ciertas conductas, ciertos actos, ciertos hechos, ciertas manifestaciones de voluntad. Entonces, al mismo tiempo, y también dentro de la teoría o el concepto de órgano, hay un principio básico de la organización administrativa que es el principio de la jerarquía, que se vincula con el posicionamiento que tienen los distintos órganos dentro de la administración o en cualquier entidad pública o privada. Y esta jerarquía o este principio de jerarquía genera relaciones, generalmente relaciones verticales, y uno puede ver este principio de jerarquía quizás tomado más que nada del derecho canónico e incluso de las organizaciones militares. Entonces, y estas relaciones verticales, que son propias incluso del ejercicio del poder, las vamos a ver también en distintos planos de cómo se distribuye el poder dentro de la administración pública y a partir de ahí podemos llegar a construir el alcance o la delimitación, si se quiere, de los conceptos de autarquía y autonomía, que básicamente cuando uno habla de autarquía habla de la posibilidad de administrarse y generarse fondos o recursos propios, y la de autonomía de darse sus propias normas, ¿no? Nosotros como personas humanas somos autónomos, nos regulamos a nosotros mismos, pero también dependemos de nuestra relación con el medio y si uno quiere, en base al principio de reserva, también de alguna manera estamos limitados por el otro, ¿no? En esa vinculación interorgánica. Entonces, a partir de estas ideas de esta idea o este principio de jerarquía, vamos a ver que la organización del poder, a partir también de la teoría del órgano, y la evolución incluso de las propias actividades que lleva adelante la administración. ¿Se escucha bien, no, Martín? Perfecto. Listo. Vamos a ver que aparecen otros dos conceptos que las y los estudiantes lo van a ver muchas veces replicados en la mayoría de los manuales y textos vinculados al derecho administrativo y constitucional, que tiene que ver los conceptos a la idea de centralización y desconcentración. Entonces,
La centralización implica de alguna manera que determinadas facultades propias de un órgano y el alcance de los que pueda hacer sus cometidos, y sobre todo en materia de decisiones, se encuentran reunidos, si se quiere, en los órganos superiores de una entidad, en este caso la administración pública. Y dentro de lo que tiene que ver con la organización del poder, es quizás el estadio más primitivo de la administración pública central. Y para algunos autores sería como la consagración del cacicazgo dentro de la administración pública. Entonces, está bueno, me parece, por lo menos distinguir esta idea de centralización. En paralelo, vamos a ver que en cuanto a la descentralización o la centralización del poder, aparece una técnica de organización dentro de la administración en la cual el superior no se desprende de esas facultades, pero sí hay una difusión, una difuminación hacia abajo en la organización del poder en la cual se determinan ciertas competencias a partir de ciertas materias, generalmente por vía de un superior a órganos inferiores. Pero no siempre son todos inferiores, sino que vamos a ver que hay una distribución del poder, de esa facultad, de esa atribución, si se quiere, de competencia, dentro de un mismo ente estatal entre distintas entidades. Por ejemplo, esta relación la vamos a poder ver en lo que tiene que ver con la ley de ministerios, cuando vemos cómo se organiza la administración pública central y a partir de las competencias asignadas por materias a los distintos ministros de gobierno o que integran la administración central. Después vamos a ver que hay otros órganos también que integran la administración pública que tienen cierta competencia o atribución técnica, como puede ser la Procuración del Tesoro, ciertas direcciones nacionales, incluso institutos que integran la administración pública. Entonces, frente a esta discusión, si quiere, o esta delimitación inicial entre concentración, desconcentración y descentralización, la descentralización aparece o va a surgir y vamos a tener una descentralización cuando la competencia, que es el conjunto de actividades que puede llevar adelante un órgano en forma legítima y que vamos a ver que en el marco de la competencia administrativa tiene su sustento en la Constitución, en la ley o un reglamento, a partir del artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo. Les decía que la descentralización va a aparecer cuando esta competencia se atribuye a un ente separado de la administración central, Exacto. se la dota de personalidad jurídica propia y que está constituido a su vez por órganos propios que expresan la voluntad del ente. Ahora vamos a volver sobre cuáles son estos caracteres o los caracteres que tienen los entes descentralizados. Me parece que es un primer punto para distinguir estos entes que todavía no los definimos, no terminamos de configurarlos sobre la descentralización y va a ser propio incluso o inherente a esta delimitación entre autonomía y autarquía. En 1994 hubo un énfasis de alguna manera en los distintos tipos de autoridades administrativas independientes, descentralizadas, muchas de ellas, y otras desconcentradas, e incluso distintas asociaciones y personas jurídicas privadas, a veces públicas, a veces públicas no estatales, con cierta legitimación, con cierta aptitud incluso para actuar en defensa de los derechos de incidencia colectiva. Estas últimas, vale aclarar, o por lo menos tenemos que tener presente, que no son en sí mismos entes descentralizados, como tampoco lo son las personas jurídicas privadas en general. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de los entes estatales descentralizados, los entes públicos estatales descentralizados? En primer lugar, ya lo mencionamos, tiene que ver con la personalidad jurídica. ¿Qué significa que un órgano tiene, o que un ente tiene personalidad jurídica? Que tiene justamente la aptitud para actuar por sí mismo, en nombre propio del ente, puede estar en juicio como parte actual o demandada, puede celebrar contratos, actos jurídicos, etcétera, en su nombre. La segunda cuestión central del ente descentralizado estatal es que hay una asignación de recursos que tiene este ente asignado, sea por ley, incluso hay entes que pueden percibir alguna tasa o algún impuesto y eso financian en forma indirecta y eso financia el propio funcionamiento del ente. Incluso en la propia norma de creación muchas veces hay una asignación patrimonial o presupuestaria que luego el ente no necesita una vez que entra en funcionamiento, sino que es simplemente para darle ese impulso inicial para su funcionamiento. El tercer punto, y me parece que es esencial para tenerlo presente, es que todo ente estatal descentralizado tiene un patrimonio estatal, conforme al Estado. O sea, si uno va a la Ley de Administración Financiera en el artículo 8, los vamos a ver ahí a los entes descentralizados.
Entonces, que tenga autonomía, que tenga cierta autonomía, no significa que estas entidades no integren al Estado. Bien. Entonces, un cuarto punto me parece también central para comprender el alcance de estos entes descentralizados es, que lo mencionamos antes, tiene que ver con la autarquía, con la facultad de administrarse a sí mismos. Entonces, y esto también implica que puedan resolver por sí mismos sus problemas o los problemas que se les planteen en la ejecución de sus actividades, en la gestión propia, sin necesidad de recurrir a la administración central. El quinto punto, me parece también central entenderlo, es que todo ente descentralizado estatal es creado por el Estado. Siempre hay una norma de creación. Históricamente siempre se ha discutido o se discutió si se pueden crear por decreto o si se tienen que crear por ley. Básicamente, el fundamento o el mayor o menor fundamento de su creación por decreto o por ley nunca surgió de la Constitución, por más que muchas veces se lo tomó analógicamente por la facultad de creación de empleo público atribuida de alguna manera al Congreso de la Nación, incluso por las facultades del propio, la propia cabeza del Poder Ejecutivo en materia de designaciones, pero lo cierto es que las restricciones o las mayores o menores restricciones en la creación de entes descentralizados por ley o por decreto han venido por vía legislativa. Entre ellos, la última norma que podemos mencionar es la ley 25.152, que está vigente, que justamente establece que la creación de cualquier organismo descentralizado, empresa pública, un fondo fiduciario, integrado parcial o totalmente con bienes o fondos del Estado, requieren el dictado de una ley, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de fondos fiduciarios que están constituidos por empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Un último punto que me parece central para ver o comprender el alcance de la descentralización de determinados entes, cuál es el alcance del control que tiene la administración central frente a estos entes. Y ahí sí va a haber una gran influencia o un gran impacto si fue creado por ley o por decreto, cómo se conforman los órganos de gobierno, estos entes, cuál es el alcance, las facultades de intervención de la administración central, y finalmente uno podría ver hasta dónde se avanza o existe un control de tutela o jerárquico. Control de jerárquico sería comprender al ente dentro de la propia línea jerárquica Claro. de la administración central, cosa que vimos o mencionamos diferiría entre lo que es una relación de desconcentración y descentralización, y la otra el control de tutela, cuando es el control limitado, no de mera legalidad, no es un control de oportunidad, mérito y conveniencia que hace el poder central respecto al ente descentralizado. Bien. Excelente el desarrollo del tema de descentralización. Yendo de vuelta a la pregunta con la que arrancaste la respuesta. Nosotros podemos decir que en reglas generales la autarquía es autoadministrarse y la autonomía es un paso más adelante, porque también se autoadministra, es decir, las funciones de la autarquía las tiene un ente autónomo, es decir, las condiciones de la autarquía las tiene un ente autónomo, y el ente autónomo es más, por ejemplo, dictar sus propias normas. Eh, Ahora, la autarquía tiene alguna capacidad menor o mínima de dictado de normas propias, porque alguna norma de funcionamiento interna tiene. ¿Cuál sería el límite, digamos? O dónde porque es borroso ese límite y es a veces uno de los puntos donde más saltan a la luz en los cursos. ¿Cuál es el grado ese de dictado de normas de la autarquía? El mero funcionamiento, ¿dónde estaría ahí el alcance, digamos? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que ver es la norma de creación, o sea, Perfecto. cómo nace el ente. Y en segundo lugar, me parece que, quizás lo dije implícitamente, pero me gustaría dejarlo bien explícitamente, uno tiene que ver, por un lado, las limitaciones que da la propia ley de administración financiera, porque todos Bien, estos entes integran la administración pública. Y en segundo lugar, muchas veces incluso a las propias leyes de presupuesto, que muchas veces regulan o establecen ciertas regulaciones en materia de ciertos entes o entes con participación estatal, y al mismo tiempo hay asignaciones presupuestarias. Entonces, esa asignación de presupuestaria de es un recursos limitante. públicos
exactamente. Sí, Porque tiene que haber una rendición de cuentas, me parece. No podría escapar del control, si se quiere, incluso en materia de control externo por parte de la Auditoría General de la Nación y a su vez en algunos supuestos incluso la participación de la SIGEN o las distintas unidades de auditoría interna vinculadas a ese control concomitante que es el SIGEN con entes descentralizados. bien. Vamos al desarrollo ya de la autonomía en sí. Muchas veces la autonomía, aunque no pareciera, o eso en realidad es una pregunta hacia vos, también incluye ciertas, ciertas facultades o competencias para elegir los representantes. Es decir, la autonomía universitaria, la autonomía municipal, por poner dos casos, son casos en donde, además de la capacidad de dictar normas y, por supuesto, ya superando la etapa de autarquía donde se puede autoadministrar, hay un involucramiento de el ente y las posibilidades en poder autogobernarse eligiendo sus propios miembros de conducción. ¿Esto es un requisito sine qua non para la autonomía o es un requisito que se da en muchos casos? ¿Cómo lo ves? Yo creería que la facultad de constitución o de conformación de sus órganos de gobierno o de los órganos de administración del ente que se trate hace de alguna manera al alcance de esta autonomía. Bien, Si el ente está cooptado por el propio Estado o la propia administración central o está cooptado por otras entidades privadas, como ha sucedido con los entes reguladores en su momento, con tanto el ENRE o el ENARGAS, hay una cierta pérdida de esa autonomía de ese ente descentralizado. Sobre todo, vos viste dos ejemplos puntuales, en el caso de las universidades, en materia de gobierno universitario, la reforma del 94 justamente avanza en el 75, 18 y 19 en materia de esta autonomía y esta autarquía universitaria. Cualquier limitante de esa autonomía, incluso la propia ley de procedimiento administrativo y su decreto reglamentario, fueron limitados en lo que tiene que ver con el control de tutela que tenía antes el Ministerio de Educación sobre las universidades. Y en paralelo con los entes reguladores, todavía creo que hay una cuenta pendiente en sin dudas. materia a su autonomía, para no caer en un sistema ni en otro, ni que esté cooptado por el Estado, ni que esté cooptado Perfecto, por las empresas, porque en el medio estamos todos nosotros, que somos obvio. los usuarios de estos servicios, ¿no? Sí. Yendo a la autonomía municipal, tengo la sensación, corregime, que la autonomía municipal es en cada provincia lo que la Constitución dice que es esa autonomía municipal. Es decir, si bien es un concepto que podemos enseñar en una universidad, como las que da clase vos, de la provincia de Buenos Aires, si estuviéramos en la Universidad de Rosario, deberíamos hacer unos matices. Es decir, conocemos el concepto autonomía municipal, que en grandes rasgos dictan sus normas, eligen a los intendentes y algunas cuestiones más, pero ese grado de autonomía es diferente en cada lugar. ¿Cómo, o sea, es así? ¿Estoy equivocado? ¿Cómo lo ves vos? No, no, pero equivocado nunca estás, Martín. Nunca te Sí, sabes equivocas. que sí. No, es exactamente lo que decís vos. Si nosotros vamos, a ver, la República Argentina es un Estado que es representativo, republicano y federal. En su organización y sobre todo en lo que tiene que ver con la organización territorial y la división territorial del poder, eh, las provincias tienen autonomía en la delimitación de sus instituciones y claramente es una cuestión de derecho público local, cómo se regula o cuál es el régimen municipal que se establece. Pero en ese establecimiento, en ese desarrollo de ese régimen municipal, me parece que hay dos variables que hoy no se pueden perder de vista. Por un lado, en lo que tiene que ver con la Constitución histórica, la Constitución Nacional de 1853, el artículo quinto de la Constitución, en cuanto no definía demasiado, pero ponía en cabeza a las provincias la facultad de dictar su propia constitución y entre los distintos requisitos o cuestiones mínimas que tenía que incluir esa constitución provincial estaba el establecimiento de su régimen municipal. Pero no decía exactamente qué era el régimen municipal. Claro, Y ya en 1994, con el 123, la Convención Constituyente y la nueva Constitución, sancionada, establecen o delimitan
no solamente el régimen municipal, sino que imponen a las provincias, la Constitución Nacional, el gobierno federal está imponiendo a las provincias, que sus constituciones tienen que asegurar el régimen municipal, o la autonomía municipal, mejor dicho, y en paralelo va a delimitar al menos 5 contenidos básicos que tiene que tener esa autonomía municipal, que tiene que ver regular el alcance y el contenido del orden institucional, el político, el administrativo, el económico y financiero. Bien. Esos 5 aspectos son los mínimos que tiene que tener Ese es el esa piso. constitución provincial. Son los mínimos. Ahora Claro. bien, ¿cómo lo hace cada provincia? Es una cuestión de cada provincia. Lo cierto es que ha sido materia de desarrollo por parte de la Corte Suprema antes y después del 94, o sea, cuál es el concepto o contenido de este régimen municipal. Incluso pasó de una etapa hasta el año 89, te diría, de negación de esta autonomía municipal y ver a los municipios como incluso entidades que integran el régimen provincial y sujetos a un control casi jerárquico por parte de los gobiernos provinciales sobre los municipios, a una situación que en el año 89, con un fallo Riva de Mar contra la Municipalidad de Rosario, que es el que va de alguna manera a dejar sentadas las bases para este artículo 123 de la Constitución Nacional. Después hay cierta jurisprudencia posterior, no sé si querés que te la mencione o no, pero es interesante verlo, pero la base me parece lo central para comprender qué es un municipio. ¿Es un ente descentralizado? Sí. ¿Tiene carácter territorial? Sí, a diferencia de otros entes descentralizados como puede ser una universidad Claro. o una empresa del Estado que no tiene base territorial. Y lo más importante es que tiene una base sociológica. Hay una población que es el sustento de este ente descentralizado. Y al mismo tiempo, la facultad el aspecto central de cualquier municipio es que tiene una facultad o una función legiferante, o sea, puede dar sus propias normas locales con jerarquía, si se quiere, legal o cuasi legal, que son las ordenanzas, que es una Bien. legislación formal, pero de un nivel inferior a las leyes, que obviamente tienen que respetar toda esta legislación, el artículo 31 de la Constitución Nacional en materia de supremacía legal y constitucional, ¿no? Pero creo que el fallo Promenada de 1989 es la base de lo que va a venir después. Bien. Sí, después lo que podemos hacer es poner un link de los 5 o 10 más importantes, porque hay un montón, La Rioja, Berazategui, la verdad que, o sea, hay por todos lados y seguramente vos conocés más que yo, como para el que quiera profundizar, cerrar ahí el tema. La última pregunta. Se da una situación histórica muy particular, que es que post la reforma del 94 hay una serie de provincias importantes que reforman sus constituciones provinciales en virtud de que era casi hasta necesario, digamos. Las constituciones previas que tenían no cuajaban en este nuevo orden constitucional. Pero la última de las viejas, podemos decir, es la constitución de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera. Es decir, estuvieron casi son sancionadas en el mismo momento, pero como que podemos decir que la última del viejo régimen es la de la provincia. ¿Cómo crees que quedó esta armonización posible entre lo que dicta la Constitución Nacional y las pautas de autonomía municipal de la provincia? ¿Conviven bien? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo te voy a dar vuelta a la pregunta. Voy a Sí, arrancar por el principio. Como vos bien marcaste, después del 94 hay una cuestión imperativa para las provincias de adecuar sus textos constitucionales a la nueva manda del artículo 123. Frente a esa situación, o frente a este nuevo escenario constitucional, hay 3 grupos, o uno podría vislumbrar 3 situaciones o 3 escenarios constitucionales provinciales distintos respecto a la autonomía sí, municipal. El primero de ellos es la autonomía municipal semiplena, que acá entra Buenos Aires, pero no solamente Buenos Aires, entran otras provincias como puede ser Mendoza o Santa Fe, que de alguna manera no han receptuado o recepcionado directamente lo que dice el 123 de la Constitución en sus textos,
Y hay una cuestión central también para comprender lo que es la facultad o no que tienen, o que pueden llegar a tener o no los municipios de dictar sus propias cartas orgánicas. Y si Mm. el hecho de no tener una carta orgánica, que sería como la constitución del municipio, para Sí, sí. simplificarlo, afecta o no esa autonomía. Entonces, esa será. Después hay otros dos escenarios que son de autonomía municipal condicionada, restringida o limitada, y después de autonomía municipal plena. Lo que tiene que ver con la autonomía municipal condicionada, restringida o limitada, estamos hablando de que son provincias que adecuaron sus textos constitucionales, pero establecen ciertas condiciones en una interacción del municipio, su carta orgánica, con el poder legislativo provincial, con alguna ley que puede llegar a vetar el texto o no, pero lo cierto es que hay un orden. Pero a su vez hay un tercer grupo de provincias que me parecen más interesantes, que son aquellas que regularon directamente estos 5 aspectos que vimos de los órdenes en los cuales se tiene que regular la autonomía en sus constituciones y han sancionado nuevas leyes que organizan este régimen municipal. Por ejemplo, la provincia del Chaco. Entonces, que serían de autonomía municipal plena. Cierto es que hay ciertas categorías incluso de municipios por la cantidad de población y de alguna manera uno puede tener la misma organización jurídica o política un municipio de 80.000 habitantes que otro de 7.000. Entonces, ¿por qué? Por un costo, por un tema incluso de complejidad e inmediatez. Ahora vayamos a la provincia de Buenos Aires contestando tu pregunta. Yo digo de atrás para adelante. Sí. La provincia de Buenos Aires reformó su constitución en el 94, pero no incluyó nada respecto al 123. A mi entender, perfectamente la provincia de Buenos Aires podría llevar adelante un proceso de reforma de su régimen municipal sin necesidad de tocar su constitución. Lo que sí debería hacer es adecuar llamativamente un decreto ley del año 58, el 67-69 del 58, que es el que regula o establece lo que es la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, se podría adecuar perfectamente. Hoy la relación, me parece, entre el gobierno provincial con los municipios es una relación sana, es una relación de alguna manera que funciona políticamente. El régimen de coparticipación provincial o municipal funciona bien en la provincia de Buenos Aires, se actualiza todos los años, se reconocen incluso, Cosas que en hay Nación ni por casualidad, ¿no? O sea, no, no, no solamente Nación, con relación a otras provincias. Hay un fallo bien. que después yo les voy a pasar, justamente de Municipalidad de La Rioja contra Provincia de La Rioja, donde justamente se discute eso. Sí, sí, Hasta dónde el claramente. poder central. Bueno, acá se actualiza, o sea, en la provincia de Buenos Aires hay una relación sana, incluso te diría más, es una relación madura que tiene que ver con la propia historia de la provincia de Buenos Aires. O sea, Bien. no es que los municipios se fueron integrando a lo largo de la historia, se fueron desarrollando, tienen su propia idiosincrasia, incluso uno podría discutir la regionalización de la provincia de Buenos Aires por distintas áreas Sí, productivas, claro. incluso fisonomías culturales, lo que sea, pero me parece que el sistema obviamente es perfectible. Hay una cuestión básica que tiene que ver con que hoy los municipios no pueden tener sus cartas orgánicas, pero entendería que eso no afecta hoy lo que es la autonomía, la autarquía municipal. Cada municipio tiene sus propias leyes, o mejor dicho, sus ordenanzas fiscales, establecen, o sea, aplican y ejecutan sus competencias en base a la propia ley orgánica de las municipalidades invito a los estudiantes y a las estudiantes a leer la ley orgánica de la municipalidad de la provincia para ver el alcance, la gran cantidad de competencias que tienen asignadas. Bien. Entonces, es mi opinión, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Bueno, Nico, la verdad que hicimos un repaso, casi te diría, de toda la unidad, porque hablamos de descentralización, hablamos de un montón de cuestiones. Así que de mi parte, súper agradecido, siempre es un gusto hablar con vos de estos temas y nada, nos estamos viendo. Dale, muchas gracias a vos y cualquier cosa, te voy a mandar después los fallos para que Dale, las y los estudiantes lo tengan. ¿Eh? lo metemos Un ahí en gusto. el link y ponemos para profundizar sobre distintos temas y los ponemos. Dale, perfecto, Nico, Martín. un abrazo grande. Abrazo a la leche. Salimos acá.